Hoy, en Enviado Especial, el prestigioso programa de la televisión francesa, nos vamos a acercar a dos fenómenos populares de Europa. Uno en Francia y el otro en Italia. En Italia, el famoso proceso en donde todos los años la sangre de San Gennaro se licua. Y el otro es el fenómeno de un chamán que puede caminar sobre las brasas. Ante estos fenómenos están en los que creen ciegamente en esto como una manifestación de fe, como un milagro. Y están los escépticos, los que no creen, los que piensan que hay algo detrás de este fenómeno. Las imágenes que les vamos a proyectar, es muy probable que no les cambien a ustedes sus opiniones, las opiniones que ya tienen formadas, pero de cualquier manera es muy importante acercarse a estas dos realidades. El documental se titula Paraciencias, algo hay. Imágenes que ya proyectamos aquí en la pantalla de Infinito. Paraciencias, algo hay. Fuerza del más allá o ilusión. Energía, fluido cósmico o principio químico bien conocido. Milagro o misterio. Difícil hacerse una opinión, sobre todo cuando no se sabe. A pesar de ser tan humano, resulta confortable no intentar saber. Al pie del Vesubio, Nápoles. Aquí, desde hace 600 años, lo sobrenatural, lo extraordinario, se manifiesta con la regularidad de un reloj suizo. 2 veces por año sale de este cofre de plata un frasco que, según los napolitanos, contiene un poco de sangre de San Gennaro. Y la sangre de San Gennaro, muerto en 1500, no falta nunca al llamado de los vivos. Bajo su mirada atónita y confiada, se liquifica una nueva vez. Gracias San Gennaro por este milagro. Nápoles está bajo su protección para los meses venideros hasta el próximo milagro. Milagro o tradición. Las pruebas están, sin embargo, frente a los creyentes, y los incrédulos quedan boquiabiertos. Y cada año, la constatación de este milagro refuerza a los napolitanos en su certeza. Santi Agnello e Lorenzo, pregate per noi. San Francisco Saverio Maria Bianchi, creatore mondo da Capua, noi tutti santi e sante di Dio. Señora, ¿usted cree que el día del milagro será su mejor día? Creo que sí. Creo que es el día que asistiré al gran milagro. ¿Usted lo presenció? Sí, besé la sangre de San Gennaro. ¿Qué ocurre ese día? Es como una euforia general para que suceda un buen milagro. ¿Y si no es un buen milagro, qué ocurre? Se dice que puede producirse una catástrofe, un temblor de tierra. Señor, ¿qué fue lo que más le impresionó? Le diré, cuando hizo ese gesto con los 3 dedos, detuvo la lava del Vesubio, sí. ¿Cuándo? No sé exactamente, no podría decir, pero lo hizo, sí, así. ¿Cree en el milagro? Sí, mucho, sí, claro.
¿Y los jóvenes también creen? Es como una herencia que se transmite de generación en generación. Sí, claro, así es. ¿Una herencia? Es como la herencia que nos dejaron los Borbones. Adiós. Sin embargo, frente a este fenómeno más que sorprendente, el escepticismo y los escépticos no faltan. Ya en su tiempo, Montesquieu, testigo del fenómeno, evocaba una superchería. Entonces la Iglesia, para triunfar sobre los escépticos y hacer callar a los incrédulos, recurrió a la ciencia como para homologar la autenticidad de este milagro. El experimento fue confiado a este hombre, el profesor D'Onofrio, médico, biólogo, pero también monje capuchino. Nunca se es lo suficientemente prudente. Además, la Iglesia impuso una inevitable restricción, prohibición formal de abrir la ampolla, de tomar una muestra. Entonces, se debió recurrir a la técnica de la espectrografía, y el profesor D'Onofrio solo pudo establecer sus conclusiones a través del vidrio. Nosotros no teníamos ninguna prueba científica de que se trataba de sangre, y entonces la Iglesia quiso dar una explicación. A menudo solemos hablar a tontas y a locas de la sangre de San Gennaro, y no siempre para bien. Incluso hasta hubo algunas discusiones tendenciosas, sí, podríamos decir tendenciosas. Yo creo que la Iglesia dio prueba de seriedad permitiendo este tipo de experimento. Estamos en condiciones de afirmar que a través de este sistema, la sustancia que estamos examinando tiene las características correspondientes a la sangre. Es verdad que no podemos decir si se trata de sangre humana o de un animal, pero es sangre. El hombre que conocimos es físico de la Universidad de Niza. El profesor Henry Brock tiene un particular hobby. Intenta rebatir científicamente las manifestaciones paranormales. Actualmente está en la mira de sus ensayos la sangre de San Gennaro. Tomamos estos resultados, que son los de los 3 italianos que tomaron esta medida espectro. Tomamos los mismos resultados y podemos deducir que San Gennaro era una planta verde. ¿Por qué? O una leguminosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de las leguminosas tienen pequeños nódulos en sus raíces que contienen una cantidad importante de hemoglobina. El problema es que a menudo por hemoglobina igual sangre igual hombre. No tiene nada que ver, hay hemoglobina humana, pero no solo hay hemoglobina en nuestra sangre. No se tiene derecho, cuando se autodenominó puesta en evidencia del espectro de hemoglobina, a deducir, como ellos lo hicieron, que se tiene sangre en la ampolla. Es falso. Pierre Larousse, en su diccionario del siglo XIX, encontró una receta. La receta de un producto que veremos que reproduce todas las características del autodenominado milagro, es decir, que en las mismas condiciones se tiene un producto que tiene todas las características. Dicho de otro modo, la explicación milagrosa desaparece desde el momento en que se puede rehacer con medios muy simples. Se hace con la organeta, una planta muy conocida en regiones mediterráneas. Es una pequeña planta de aproximadamente 30 centímetros, flores azules y conocida desde hace mucho por sus raíces. Aquí tenemos las raíces de organeta disecada, y justamente es un fuerte colorante rojo que es utilizado desde hace más de 2000 años para reproducir licores sanguinolentos. Se la tritura, se la aplasta para reducirla a polvo. Luego, una vez hecho esto, el segundo ingrediente de base es spermaceti. Tiene la particularidad de fundir a 35 o 40 grados. Mezclaremos los dos. La receta dada por Larousse es muy simple. Se toma el spermaceti o esperma de ballena, se lo enrojece con la organeta, es decir, con las raíces molidas. Y una vez hecho esto, se satura con éter sulfúrico. Se obtiene así un producto que reúne todas las características del milagro de Nápoles. Es decir, un líquido que variará según la temperatura, será líquido o sólido. Un coágulo que nada arriba llamado globeto. Se pueden hacer aparecer pequeñas burbujas, espuma. Se tienen todas las características del milagro de Nápoles con productos muy simples, muy simples. Regreso a Nápoles. Frente a nuestra insistencia, el portavoz del arzobispo esta vez fue muy prudente.
prefiere no ahondar más. Algunos prefieren el término milagro, otros prodigio. En lo que a mí concierne, pienso que es un acontecimiento que la ciencia no explica. Yo prefiero el término prodigio, aunque, de hecho, la sangre es la misma. El milagro o el prodigio de San Gennaro no es un dogma de la Iglesia. La Iglesia no obliga a nadie a creer en él. Ayuda a encaminarse a Dios. Pero aún subsisten dos cuestiones. ¿Cómo y por qué, una vez la ampolla sellada, se mezcla, se liquifica o se recoagula a voluntad? A voluntad, en todo caso, a voluntad del que la manipula. Aquí tenemos la sangre de San Gennaro, como dicen, sólida. Se la toma en la mano, se la hace sufrir una simple elevación de temperatura. Esta mezcla, espermaceti más organeta más éter sulfúrico, es un cuerpo que tiene la propiedad de ser sólido en aproximadamente 13, 14, 15 grados y que funde a 19 grados, depende de los porcentajes de la mezcla que se ha hecho. Se lo puede regular en la temperatura que esperamos. Entonces, desde que la temperatura se eleva, comienza a ablandarse, se hace líquido, y cuando la temperatura baja, se solidifica. Se puede hacer la variación tantas veces como uno quiera. Nunca dije que el hecho de reconstituir esta ampolla pruebe que lo que está en la ampolla de Nápoles esté hecho de esta mezcla. Por el contrario, muestra que nadie tiene derecho de pretender que es un milagro. Desde el momento en que se puede reproducir todas las características en las mismas condiciones, se puede reproducir el fenómeno. Pero en las callejuelas de Nápoles, o en lo de los vendedores de objetos piadosos, estas digresiones científicas no tienen eco, ya que aquí se dice que es un milagro. Gracias a San Gennaro. Este hombre se llama Christian Chartier. Prefiere hacerse llamar Christian Chamán, o simplemente chamán. Para sus fieles, es capaz de logros sobrehumanos, como caminar sobre una alfombra de brasas incandescentes, y esto solo gracias a la fuerza de su espíritu de iniciado. Yo fui víctima de un accidente de auto extremadamente grave y para reponerme, para volver a caminar y reintegrarme a la sociedad, me volqué a la sofrología. Tuve mucha fe y volví a caminar. Me di cuenta que había cosas que hacer, cosas hermosas a desarrollar. Tengo bastante intuición. Trabajé en sofrología, ciencias humanas, y encontré a un maestro. Me hizo caminar sobre el fuego. Alquimia. Alquimia de fuego. Fuerza natural. Planes positivos. Este fuego será la vía. Antes de haber encontrado un maestro, yo ya tenía dones. Tenía dones de premoniciones, dones de evidencia, llamémoslo así. Tenía dones de, como diríamos hoy, de sanador. Por ejemplo, si había un pájaro que tenía dificultad para volar, lo tomaba en mis manos y él volaba. No solo es un don, también hay un trabajo muy importante. Al inicio de mi juventud, yo me volqué a las enseñanzas occidentales. Y así fue que estudié, por ejemplo, psicoanálisis, me hice psicoanalista, sofrología a causa del accidente, me hice sofrólogo y me interesé por las ciencias humanas, sexología y psicología en general, lo que me permitió incursionar en todas las técnicas y todos los métodos. Sentí que debía ir más lejos, que seguía teniendo ese don, que podía hacer muchas cosas,
Encontré maestros chinos para comenzar con una enseñanza Chan, que es un ancestro del Zen. Y luego trabajé y aún trabajo, y siempre lo hago con lamas tibetanos, en las reglas del arte. Tengo muchas ocupaciones. Cuando yo soy medium, soy medium. Cuando soy sexólogo, soy sexólogo. Cuando soy sofrólogo, soy sofrólogo. Cuando hago reiki, es decir, la imposición de las manos, no soy solamente un reiki man, sino también un poco un sanador. Y cuando hago seminarios de motivación, soy animador de seminarios. El señor chamán no se contenta con caminar sobre el fuego. Como todos los grandes iniciados, también ayuda a su prójimo. Él lo hace a cambio de generosos honorarios. Las empresas que apelan a sus servicios se pelean para que sus ejecutivos de ventas adquieran este sorprendente poder mental. Los jefes de empresas se interesan en mis seminarios, pues quieren superar algunos problemas a través de ellos. Por ejemplo, quieren aumentar la cifra de ventas, que la gente esté bien dentro de las empresas. Incluso quieren pulverizar su cifra de ventas. Yo diría que en las empresas de marketing, que tienen generalmente precios similares, deben diferenciarse. Y es el individuo el que marca la diferencia. Es allí donde yo intervengo. El seminario es importante porque yo sé muy pronto si la persona es capaz de hacerlo. Esa es una intuición que tengo muy profunda y además mi presencia es obligatoria. Cuando esta persona camine sobre el fuego, yo debo estar detrás de ella durante 2 o 3 minutos para resumirle todo el seminario. Pero si yo no estoy allí, la gente no podrá hacer esta caminata. Sufrirá quemaduras de 3er grado muy graves. Antoine Bagdadi solo es un deportista, profesor de karate. Pero está convencido desde siempre que para realizar tales proezas no es necesario tener un guía espiritual a alguien como el señor chamán. Para convalidar la experiencia de Antoine Bagdadi, recurrimos una vez más al profesor Brock, nuestro experto en fenómenos paranormales, y ambos prepararán un lecho de 30 metros de largo con una temperatura de 800 grados centígrados. Una primera caminata que me motivó fue en el 88, cuando supe que un individuo había recorrido una distancia de 30 metros alegando su poder mental. Del dios, no recuerdo el nombre. Él impedía que el individuo se quemara y él, en ocasión de esos seminarios, de esas manifestaciones, solo su poder mental o el transmitido por su dios hace que el individuo no se queme. Para mí era tan monstruoso que intenté ir más lejos. Quería sobre todo descubrir el racionalismo, el relativo a la caminata sobre el fuego y... 840. ¿Se estabiliza? Se ha estabilizado. Atención, aquí no hay ningún engaño, sino una minuciosa preparación del fuego. Hay que medir perfectamente el espesor de la alfombra, el calor y la dispersión de las brasas. Tropezar no sería muy agradable. Es decir, no intente hacer este experimento esta noche en su jardín. Lo conducirá derecho al servicio de quemaduras graves del hospital.
A las 23 horas, al fin todo está dispuesto. Antoine Bagdadi sabrá finalmente si su escepticismo estaba bien fundado o no. Lo logró sin la ayuda de un dios exótico cualquiera. Tan contento está que era 2 veces el camino. Explicación del profesor Brock. A cada paso, es muy poco el tiempo de contacto con las brasas. Es un tiempo de contacto del orden del medio segundo, por lo que la cantidad de calor almacenada por el pie es relativamente poca. Luego, cuando se pone el pie, se enfría esta parte. Esta parte se enfría con cada paso, porque es el pie el que tomará el calor, pero la cantidad de calor que está al lado, dado que la conductividad es muy débil. Las brasas no drenarán muy rápido el calor hasta el pie. Entonces se tomará únicamente el calor de las brasas sobre los que se colocó el pie, y no el de los carbones de al lado. Sería diferente si se caminara sobre cobre a 800 grados. Una vez puesto el pie, se drenaría de inmediato el calor del resto, ya que donde se coloca el pie se enfría la placa, y se tendría un flujo de calor que vendría de las otras partes de la placa, y el pie almacenaría una cantidad más fuerte de calor. Se quemaría por completo. El profesor Brock no lo lograría tan fácilmente. Ahora era su turno de culminar la demostración. Y para no sentir tanto miedo a la vista del fuego, preferiría, sin embargo, efectuar la travesía leyendo un libro de ciencias, claro. Así es, conforme a la teoría, funciona más o menos correctamente. ¿Lo ven? No se preocupen. No tengan miedo. Soy yo. Como esta noche, por la mayoría de los efectos que realizaron. Discúlpenme, pero ustedes no tienen poder. Era yo. Ahora, mírenme y se los explicaré. Por ejemplo, con objetos tan simples como huesos, observen huesos de pollo que están colocados sobre la mano en donde un gesto los hará revivir. Como todos los ilusionistas, claro, Gerard Manjax no nos entregará esta noche sus trucos y sus astucias. Sin embargo, su mensaje es claro, sin truco y sin ilusión. Si se coloca una cucharilla, eso es conocido, o una llave de auto y cuando al pasar su dedo por encima la llave se tuerce, allí se la ve netamente torcerse. Allí, evidentemente, si se la coloca en la mano, pues se tuerce cada vez más, a tal punto que la vemos moverse lentamente. Así es. Esto así no funciona. Entonces, para explicarles el principio, tendría que decirles que cuando se cambia la forma de un objeto y bien se utiliza una desviación de la atención en el ritmo, es una noción de psicología experimental. Se acostumbra a la gente a un ritmo de tiempo fuerte y en los tiempos débiles se hace una manipulación. Aquí cambió el color de la llave. Es ridículo para que sea creíble. Es necesario que la transformación sea leve, solo algunas tonalidades o un poco torcido. Esto es para mostrarles que hubo un cambio de llave. No es la misma llave, es otra. El cambio es leve, son engaños, son técnicas de transformación y desvío de la atención. En el ritmo es peligroso porque permite un primer plano en la televisión y permite engañar a millones de personas mostrando un falso poder. Hay quienes haciendo creer que tienen el poder de curar células cancerígenas a distancia,
Y piden mucho dinero para, por ejemplo, curar el cáncer, pero desgraciadamente no funciona y hay que saberlo.